Está con nosotros acá en la ciudad de La Haya el ministro de Justicia, Héctor Arce, a quien quiero darle la bienvenida y que va a estar a la cabeza de estas reuniones. Ministro, un gusto tenerlo en esta entrevista para Bolivia TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Milton. Un saludo desde aquí, desde La Haya, el Reino de Holanda, a toda la audiencia de Bolivia TV, Canal 7. Y bueno, hemos llegado hace algunas horas recientemente para participar en estas importantes reuniones que se van a llevar adelante este fin de semana. Es una reunión programada, que ya estaba programada también con anterioridad. Lamentablemente por temas de agenda nuestro canciller no ha podido llegar, pero vamos a conjuntamente el agente de Bolivia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, el coagente que llegue en las próximas horas, el doctor Sacha Llorenti, vamos a llevar adelante una serie de reuniones muy importantes con el equipo nacional y el equipo internacional este fin de semana, sobre ya todo el trabajo preparado, avanzado que se tiene, simplemente pulir algunos detalles, preparar algunos elementos que necesitarían algún afinado. Todo ya está hecho. Bolivia ha trabajado con la mayor responsabilidad, hemos trabajado con un cuidado máximo sobre los tiempos, hemos trabajado sobre todas las bases jurídicas que tiene nuestra demanda, nos encontramos en óptimas condiciones, esta demanda histórica, esta demanda extraordinaria, y tenemos una reunión muy importante ahora ya para, diremos, afinar lo que han de ser las presentaciones del equipo boliviano, el equipo internacional de Bolivia, la presentación del mismo agente que ha de abrir la ronda de oradores, que se va a llevar adelante entre el 19 y el 28 de marzo aquí en La Haya, en la sede de la Corte Internacional de Justicia, el Palacio de la Paz, un hecho histórico sin precedentes, ¿no? Absolutamente sin precedentes. Ministro, para que la gente en Bolivia vaya a entender, ¿qué implica la fase oral de este proceso? La fase oral de un proceso internacional como es este es la fase más importante, ¿no? Como ustedes saben muy bien, Bolivia presentó su demanda el 24 de abril del año 2013. Es una fecha que siempre vamos a recordar y que quedará grabada para siempre en la memoria positiva del pueblo boliviano, porque después de un trabajo de más de 2 años, recordemos que el presidente Evo, después de haber contado con una información de un equipo que trabajó en reserva durante el año 2010, el 23 de marzo, ante la última negativa de Chile de cumplir sus compromisos, anuncia a los pies de don Eduardo Barroa la presentación de una demanda internacional. Se trabajó durante 2 años en el laboratorio jurídico de Diremar, donde participamos un equipo de abogados muy importante, y finalmente el 24 de abril se presenta la demanda, 24 de abril del año 2013, y esa demanda empieza a cursar su trámite y es interrumpida por una acción de Chile, ¿no es cierto? Chile presentó una observación a la jurisdicción. Esa observación a la jurisdicción se tramitó como un procedimiento separado, como establece el reglamento y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y fue resuelta finalmente la sentencia del 24 de septiembre del año 2015, totalmente favorable a Bolivia. Es uno de los triunfos y las victorias más importantes que hemos tenido, que es el preludio de lo que nosotros estamos seguros será una futura victoria ya en la fase de fondo. Después de esa sentencia, después de la derrota chilena en la observación a la objeción a la jurisdicción, se reanudaron los procedimientos y ahí Chile tuvo que presentar su respuesta, su contramemoria, como se llama. Bolivia presentó el año pasado su réplica, el 21 de marzo del año pasado, con el presidente Evo. Aquí en la ciudad de La Haya presentamos nuestro escrito de réplica y finalmente, un poco antes, el 21 de septiembre del año pasado, Chile presentó su escrito de dúplica, que era su última intervención escrita. Con eso se han cerrado las intervenciones escritas. 2 por lado, diríamos, ¿no es cierto?, sobre el fondo del tema, descontando la objeción preliminar que, fue resuelta en la sentencia de septiembre del año 2015. En base a este procedimiento contradictorio en términos escritos, ¿no es cierto?, como ocurre siempre en los procedimientos internacionales, es que se va a llevar adelante ahora la fase más importante, que es la fase oral. La Corte ha calendarizado para el 19 de marzo el inicio de estas intervenciones. Como Bolivia es la demandante, Bolivia actúa primero. Bolivia tiene 2 días de participación. Bolivia va a participar en la primera ronda el día lunes 19 y el día martes 20, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, hora de aquí, hora del Reino de Holanda, vale decir entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, hora de Bolivia, el lunes 19 y el martes 20. El miércoles 21 hay una pausa. Es un plazo que se le da a Chile para que pueda preparar las respuestas a lo que nosotros vayamos a argumentar, a la presentación del caso que va a ser nuestro país. Y el día jueves 22 y viernes 23 de marzo, en ese mismo horario, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde,
5 de la mañana y 8 de la mañana, hora de Bolivia, Chile ha de presentar su defensa, ¿no? Chile se defiende, habrá después que nosotros, porque obviamente Chile es el demandado, Chile está en el banquillo del acusado, Chile es el que tiene que dar una explicación y una respuesta a nuestra demanda. El día sábado 24 y domingo 25 son días de pausa, son feriados. El día lunes 26 Bolivia interviene nuevamente, hace un alegato de cierre, una segunda ronda de alegatos de cierre, también entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, vale decir en Bolivia entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. El martes 27 no hay actividades, es un día que también se le da por lo general siempre a la contraparte para que pueda responder, y Chile cierra finalmente la ronda de alegatos orales el día miércoles 28 de marzo, también en ese mismo horario entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Es posible que al cierre o durante el trámite de las audiencias se presenten consultas de los jueces, ese es su derecho. Recordemos que en las audiencias de la objeción preliminar en mayo del año 2015, 2 jueces plantearon preguntas, el juez Greenwich, el juez Owada, y obviamente muchas de las preguntas a veces son necesarias para aclarar algunos temas. Ese es un derecho que tienen los señores magistrados, los señores jueces. Y finalmente con esto quedaría cerrada esta etapa que, como usted dice muy bien, es la etapa más importante, es la etapa donde estamos frente a Chile, donde Chile está en el banquillo del acusado, donde Chile tiene que responder a la demanda boliviana, y eso lo decimos con todo respeto, no es una afirmación ofensiva, es lo que corresponde. Chile ha pretendido eludir esta demanda, ha pretendido escapar de esta demanda a través de una objeción a la jurisdicción, pero bueno, finalmente la Corte nos ha dado la razón y Chile tiene que estar ahí, tiene que responder a la demanda boliviana. Y en esta etapa es donde los jueces toman conocimiento personal, ellos han de estar atentamente escuchando tanto las presentaciones de Bolivia como de Chile, sacan sus conclusiones. Quienes hemos tenido alguna vez una experiencia jurisdiccional, yo le puedo afirmar, Milton, que la etapa oral es la más importante porque la frialdad de los papeles, si bien es importante, las pruebas y demás, y los jueces son muy responsables, las revisan, las analizan, siempre en cualquier proceso jurisdiccional, la etapa oral, la etapa donde uno tiene al frente las partes, uno ve a las partes, uno escucha a las partes directamente, es la etapa más importante, ¿no? Y Bolivia, como nunca antes, está ampliamente preparada. Yo creo que esta es la obra jurídica más importante que hemos hecho los bolivianos en toda nuestra historia. Es una obra jurídica sin precedentes. Nuestra demanda se asienta sobre sólidas bases. Nuestra demanda se asienta sobre las grandes instituciones del derecho internacional. Es una demanda sólida, es una demanda firme, es una demanda victoriosa y vencedora, que con mucha humildad, con mucho respeto, como una nación que clama justicia desde hace más de 100 años, como una nación que pide de esta máxima corte que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica, que se haga justicia, con esa humildad, pero con esa dignidad, con esa firmeza y con ese respaldo, vamos a nosotros participar en esta etapa que será verdaderamente histórica para el país. Ministro, en ese mismo marco, no hace mucho, el 14 de febrero se cumplían 139 años de la invasión precisamente chilena que usurpó nuestro territorio. Y hoy más que nunca creo ha crecido esa confianza en la gente boliviana. Le podemos decir al boliviano que nos están viendo, estamos listos, cuán importante es la unidad que en este momento está demostrando el pueblo boliviano sobre este tema. Así es, si hacemos un poco de historia, en este mes de febrero, la mañana de un 14 de febrero de 1879, sin un aviso previo, sin una razón justificada, siguiendo una lógica que Chile había venido preparando durante muchos años, muchas décadas, 3 barcos, ¿no es cierto?, a la cabeza de un blindado, invaden el puerto de Antofagasta, reducen a la legión boliviana, la defensa boliviana rápidamente, menos de 200 hombres estaban acantonados ahí en Antofagasta, este espacio boliviano. Fue una invasión, no hubo ninguna guerra, el presidente Evo ha clarificado eso de una manera extraordinaria y la Corte también lo ha tomado. Aquí ha habido una invasión, aquí ha habido una acción sin previo aviso, ha habido una acción de usurpación, ha habido una acción que no ha permitido la igualdad de las partes ni el derecho a la defensa, que no estaba acorde con lo que se estilaba en esos momentos y en el pasado de la humanidad para estos procedimientos, para este tipo de acciones bélicas. No hubo ninguna declaratoria, fue una invasión. Y la invasión prácticamente pudo adentrarse rápidamente y recién el 23 de marzo obtiene una escasa resistencia, la valiosa y heroica resistencia, pero escasa resistencia de la defensa de Calama, a la cabeza de Ladislao Cabrera, y donde tenemos el gran heroísmo, ¿no?, la muestra de heroísmo extraordinaria de don Eduardo Baroa Hidalgo. A partir de ese momento, de esa coyuntura, se da una agresión hacia el país que se ha mantenido durante todo este tiempo y que
Lamentablemente el Tratado de 1904 nunca la resolvió. El Tratado de 1904, un tratado injusto, impuesto, incumplido, como lo ha calificado en algún momento el presidente, no es la solución a un derecho que tiene Bolivia, ¿no? Al derecho de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. Derecho que ha sido reconocido durante toda la historia de esta lucha por la reivindicación marítima y derecho que ha sido consolidado por los propios actos unilaterales, por los propios acuerdos, por las propias promesas, por las propias prácticas diplomáticas, como estableció la Corte, que ha realizado Chile en favor de Bolivia en infinidad de ocasiones, ¿no? Desde el año 1910, 1920, 1921, 1926, 1950, 1961, 1975, 1987, son algunos de los años en los que se ha ido consolidando el derecho boliviano, el derecho que ante el incumplimiento de Chile, hoy Bolivia lo demanda con mucha solvencia ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esta historia comienza indudablemente en la invasión y esperemos que termine con un fallo justo, certero, correcto, que nos devuelva a los bolivianos nuestro derecho de ser un país con litoral marítimo, a través del diálogo, no a través de la violencia, no a través de mecanismos nocivos para la integración, que la Corte viabilice, cumpliendo su alta función de una Corte de Justicia, viabilice que ambas partes podamos sentarnos como hermanos. En última instancia, los latinoamericanos somos hermanos, los seres humanos somos hermanos, y el pueblo chileno, que en su esencia, en su naturaleza es un pueblo noble, es un pueblo sano, tiene que entender que es en base a esta integración, en base a sentarnos para negociar con un fin objetivo, con un resultado objetivo y solucionar este tema, obviamente en situaciones que sean ventajosas para ambas naciones, es el futuro que indiscutiblemente nos depara. No debería haber sido necesaria una demanda, no debería haber sido necesaria una acción ante la Corte Internacional de Justicia, pero cuando los derechos no se cumplen, los derechos tienen que ser reclamados ante los órganos jurisdiccionales y hoy Bolivia está reclamando con toda solvencia este derecho, ¿no es cierto? Este derecho objetivo, concreto, claro, que es el derecho que se ha consolidado en estos 139 años a partir de la invasión. Y enseguida quiero ir a ese tema, ministro, para hablar de si antes habíamos recurrido, pero antes le decía, la unidad del pueblo boliviano va a ser fundamental y entre el 19 y el 28 de marzo que se esté desarrollando la fase oral acá, allá en La Paz se estará extendiendo una bandera de la reivindicación marítima, de la reintegración marítima. ¿Qué simbolizará esta bandera, ministro? Sí, bueno, es una iniciativa extraordinaria de nuestro presidente, de nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas. Es una acción de movilización social respetuosa para mostrarle al mundo cuán importante es este caso para la nación boliviana, para el Estado boliviano. Seguramente nuestra Corte Internacional de Justicia ha debido ver casos muy importantes a lo largo de toda esta historia. Esta corte es la sucesora de una anterior corte que se fundó en base a la Liga de las Naciones, que se llamó la Corte Permanente de Justicia Internacional, aproximadamente en la década de 1920. Entre las dos cortes van a cumplir ya de aquí un tiempo, unas décadas, unos años van a cumplir 100 años. Y en este tiempo han debido haber casos muy importantes, es una corte muy reconocida, es una corte ejemplar, podemos decir, es la más alta corte que la humanidad ha creado para solucionar controversias de manera pacífica. Pero yo me animaría a decir, Milton, que esta corte no ha visto un caso tan importante para una nación como este caso. Para Bolivia, el mar es un elemento fundamental de su vida, es un elemento fundamental de su existencia. La recuperación de nuestra cualidad marítima, la recuperación de un acceso soberano al Océano Pacífico, un acceso que nos permita ingresar y salir al mar sin pedirle permiso a nadie, como diría las mismas palabras del presidente Santa María de Chile, ¿no? De la década de 1880, es una situación irrenunciable para nuestra nación. Y en esta acción se ha de mostrar esa unidad del pueblo boliviano, ¿no? Cuando extendamos una bandera, la bandera más grande del mundo, rompiendo seguramente los récords que se han dado, y cuando sea una movilización social de la gente, de nuestro pueblo, de nuestra nación, con respeto, con cariño a la cabeza de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que es el gran impulsor de esta demanda, ha de ser seguramente una muestra a la humanidad de cuán importante, cuán arraigado está el sentimiento marítimo en el corazón de más de 10 millones de personas que forman una nación grande, una nación ahora digna, una nación con estabilidad y una nación que le dice al mundo y le dice a la Corte que pide justicia en función a lo que es eso, ¿no es cierto? Esa visión
visión aristotélica de la justicia de conceder a cada quien lo que le corresponde, y a Bolivia le corresponde, por supuesto, su acceso soberano al Océano Pacífico después de la invasión y después de todo lo que ha ocurrido en esta larga historia que lleva ya casi 140 años. Le decía, ministro, ¿alguna vez nuestro país había acudido a esta corte, la más grande del mundo entero, antes del 2013? Nuestro país acudió a un reclamo en la década de 1920, 1921, en dos oportunidades, a la cabeza de grandes hombres como Félix Avelino Aramayo, Franz Tamayo, el mismo Montes. Acudió a la Liga de las Naciones pidiendo la revisión del Tratado de 1904. El Tratado de Versalles del año 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, estableció que los tratados que afecten a la paz mundial y a la paz entre las naciones y que ostensiblemente tengan características de ser tratados contrarios al interés de los pueblos, impuestos por situaciones de injusticia, podían ser revisados. Eso abrió una luz en ese momento y Bolivia presentó en dos oportunidades una solicitud ante la Liga de las Naciones para la revisión del Tratado de 1904. La primera vez fue rechazada, la segunda vez se formó un comité especial, pero finalmente la demanda no fue atendida. Fue una situación que se basó en el Tratado de 1904. Nuestra acción, nuestra demanda actual es una demanda que no ha sido preparada al azar, que no ha sido preparada en base a ninguna improvisación. Se ha trabajado muchísimo, hay un laboratorio jurídico de altísimo nivel y hay un equipo internacional del más alto nivel cuyas participaciones las hemos visto ya en las audiencias orales de mayo del 2015, que los vamos a volver a ver ahora, ¿no? Es un equipo jurídico que proviene de las diferentes corrientes que convergen en la Corte Internacional de Justicia, en la corriente más anglosajona, la corriente más francófona. Hay una solidez en nuestro equipo extraordinaria y hay una certeza en las bases jurídicas en las cuales se asienta, en las cuales se cimienta la demanda boliviana. Por lo tanto, esa fue una experiencia fallida, pero que sin embargo generó también otras declaraciones posteriores, ¿no es cierto?, que son también base de nuestra demanda boliviana. Pero en esta ocasión, después de más de 130 años, finalmente Bolivia, a la cabeza del presidente Evo, tuvo la capacidad de llevar una demanda, reitero, absolutamente certera, victoriosa y vencedora en lo jurídico ante este tribunal. Ministro, ya para ir cerrando la entrevista, y no podemos dejar de hablar también, es de este proceso también paralelo que se está llevando a cabo, que es el tema del Silala. Han concluido las reuniones que ha tenido también el equipo técnico acá en la ciudad de La Haya. Chile ha presentado en junio, si no me equivoco, ya la memoria. Se está preparando todo para presentar la contramemoria boliviana en este caso. Así es, Bolivia está trabajando en paralelo ambos temas. Esta semana que concluye, ha habido importantes reuniones acá en La Haya sobre el tema del Silala, a la cabeza de nuestro agente, que es el agente del Silala, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Ha participado el procurador y otras autoridades, ha estado el señor ministro del Agua, y hay avances importantes con miras a la construcción de la contrademanda. Nosotros no solamente vamos a presentar una contramemoria, nosotros estamos trabajando en la posibilidad de contrademandar a Chile y presentar en el mes de julio este escrito como corresponde de acuerdo al calendario. Recordemos que Chile, en un afán un poquito distractivo, una acción más política que jurídica, se adelantó presentando una demanda para querer generar un espacio social y político. Pero en el fondo el derecho que se discute es el derecho boliviano sobre las aguas manantiales naturales de los bofedales del Silala, ¿no? Ministro, bueno, estaremos haciendo un seguimiento entonces a las reuniones que se desarrollarán durante este fin de semana y por supuesto manteniendo al tanto a la población boliviana. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Milton, y un gran saludo a toda la audiencia de Bolivia TV y al pueblo boliviano desde aquí, desde La Haya.